Gracias por estar esta mañana aquí. Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico. Como veían en los anuncios, estamos celebrando el Día de la Reforma. ¿Alguien recuerda cuándo se conmemora la Reforma Protestante? 31 de octubre y se llevó a cabo en 1517. Muy bien. Tenemos poquito más de 500 años de que se llevó a cabo la Reforma protestante. Y es bien importante que nosotros podamos estudiar estos temas porque tienen un trasfondo completamente directo con nosotros y con nuestra vida. A veces nosotros sabemos que somos cristianos, pero no entendemos de dónde viene el cristianismo, ¿no? Principalmente en nuestra nación, que es una nación arraigada en la tradición católica, ¿no? ¿Cuántos de ustedes crecieron en un hogar con una tradición católica? Todos, ¿no? ¿Y en qué momento te hiciste cristiano? Apenas, hace algunos años, ¿no? Y esa transición de dejar el catolicismo al cristianismo se da principalmente cuando buscamos respuestas, cuando buscamos una dirección, cuando estamos pasando tal vez un momento de aflicción y necesidad y alguien se acerca con nosotros y nos dice, mira, Dios te puede ayudar. Y venimos, empezamos a estudiar la Biblia y de repente pues nosotros no éramos cristianos y de repente empezamos a ser cristianos y la familia nos juzga, nos rechaza y dicen, ¿por qué cambiaste de religión? ¿Sí, no? Nos dicen eso, ¿por qué cambiaste de religión? Y nuestros papás o miembros de la familia tal vez dicen, yo no voy a dejar la religión que me dejaron mis padres. ¿Cómo crees que voy a dejarlo? Y nosotros no entendemos muy bien cuál es la diferencia y por qué existía el catolicismo y por qué el cristianismo, pero sabemos que la palabra de Dios nos ha cambiado la vida. ¿A quién de ustedes le ha cambiado la vida la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes dicen, yo no vuelvo atrás? ¿Y cómo ustedes saben exactamente por qué son cristianos? ¿Qué pasó? ¿No que muy convencidos? Pero es que eso es algo bien interesante y bien importante. Justo de eso trata el tema de esta mañana, que lleva por título La Reforma en la Biblia. Entendemos a Cristo, entendemos el llamado que nos ha hecho, sabemos que la palabra de Dios es la que nos ha transformado y ahora estamos siguiendo un camino, pero a veces no entendemos que el cristianismo no nació con nosotros. El cristianismo no nació con gracia y paz. El cristianismo no nació ni siquiera en México, ¿no? El cristianismo tiene un origen y una raíz y muchos se dicen cristianos. Y luego ahí de repente entra otra confusión. Porque cuando tú conoces a otros cristianos, te preguntan, ¿y tú de qué eres? Pues de Cristo. Sí, pero ¿qué denominación son ustedes? ¿Les ha pasado? Y entonces a veces no sabemos ni qué decir, ni qué contestar, y nos pensamos, porque hay varios tipos de cristiano, porque hay unos cristianos de una forma, otros de otra, y unos que hacen esto, y otros que no hacen aquello. ¿Todos son cristianos? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Qué es el cristianismo? ¿Por qué estoy yo siguiendo al cristianismo? Y a veces en algunas crisis de fe entra hasta la duda de, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Seguir en la iglesia es lo correcto? Y si yo no entiendo qué es el cristianismo y por qué soy parte del cristianismo, muy probablemente mi compromiso con Cristo sea poco y mi permanencia en la iglesia sea volátil. Cuando no entendemos qué es ni por qué, lo podemos dejar o podemos ser confundidos, ¿no? Hay grupos que dicen conocer a Cristo y seguir a Cristo, como los testigos de Jehová, como los mormones, como la luz del mundo, como los del pare de sufrir. Todos dicen ser cristianos, pero si todos dicen ser cristianos, por lo menos hay alguien que está mintiendo, ¿no? Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, ¿tú me estás mintiendo? No nos estamos mintiendo. Les voy a explicar qué es la reforma. ¿Por qué tú y yo somos cristianos reformados?
Y vas a ver cómo la reforma no es un invento del hombre, sino una obra de Dios que ha estado presente todo el tiempo. El argumento del catolicismo romano, tratando de descalificar al cristianismo protestante, es decir, su iglesia la fundó Martín Lutero y la nuestra la fundó Jesucristo. Entonces ustedes son una secta porque apenas tienen 500 años como iglesia. Ese es un argumento. Pero vamos a analizar el día de hoy las Escrituras para entender qué es la reforma, qué significa la palabra reforma, y para darnos cuenta que la palabra reforma está dentro de la Biblia. No una vez, ni dos, muchas veces. Y tú y yo vamos a ver dos ejemplos de la reforma en la Biblia para poder entender la reforma del 1517 y entonces entender quiénes somos hoy y cómo debemos vivir nuestra comunión con Cristo. Amén. Entonces, si tú eres tan amable, abre tu Biblia en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Y en lo que ustedes encuentran esta porción de las Escrituras, voy a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Él quien nos hable. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos esta mañana aquí para escuchar tu palabra. Trae a nuestras mentes la convicción y el entendimiento de quién eres tú y lo que nos has llamado a hacer. Muéstranos nuestra fe. Ayúdanos a entender qué es lo que tú tienes para nosotros y cómo vivir realmente una vida reformada. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos ahí, capítulo 22. Vamos a leer los versos 1 y 2 del capítulo 22 del libro de los Reyes y dice así. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Voy a llevarlos poquito a poquito en la historia para que la vayamos entendiendo, ¿sale? El pueblo de Israel está dividido en dos partes. El reino del norte, llamado Israel, el reino del sur, llamado Judá. Y la capital de Judá es Jerusalén. Y empieza a haber reyes en el norte y en el sur. En el sur se quedó la familia de David. Todos los descendientes de Salomón, comenzando con Roboam y en lo demás, se llaman los hijos de David. En el norte hay reyes en Israel y ahí sí se van rolando quién es el rey. En el sur, solamente descendientes de David. Este pueblo de Israel, dividido en dos, empieza a apartarse de Dios por muchos periodos. Los reyes tenían dos alternativas: hacer lo recto ante los ojos de Dios o no hacer lo recto ante los ojos de Dios. El que hacía lo recto ante los ojos de Dios lo equiparaban a David y decían, hizo lo recto como David, su padre. El que no hacía lo correcto decían, y no hizo lo recto y no siguió a David, su padre. Aunque no era su papá literal, pero eran del linaje de David. Josías era un niño cuando toma el trono, solo 8 añitos de edad. Y él tiene temor de Dios porque sabe que ser rey implica un gran esfuerzo. Es una tarea colosal. Y él empieza a reinar a los 8 años y su reinado estuvo caracterizado por hacer lo correcto. El papá de Josías había permitido que en Israel se adoraran otros dioses. Y Josías estaba en contra de eso. ¿Qué hizo que Josías estuviera en contra de eso? Bueno, Josías manda arreglar el templo y los albañiles que están arreglando el templo, además de empezarlo a arreglar, van y le piden a todas las familias que den una ofrenda para tener los recursos y arreglar el templo. Recogen el dinero de las ofrendas, entran al templo y se encuentran un objeto muy peculiar. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el objeto que se encuentran? El libro de la ley, la Biblia. Y lo llevan con el rey y le cuentan
rey, hemos hecho lo que tú mandaste, estamos comenzando a edificar el templo, hemos juntado las ofrendas y nos encontramos este libro dentro del templo. Lo leen y entonces Josías siente un dolor en el corazón, porque la ley muestra cómo tenían que vivir y se da cuenta que el pueblo está viviendo contrario a lo que dice la palabra. El pueblo de Israel se había apartado de Dios porque dejó de lado su palabra. Y entonces Josías sabe que el que se aparta de Dios, pues obviamente se pone en una condición de maldición. Porque en Éxodo dice, estas bendiciones te seguirán si cumples la palabra. Y estas maldiciones te seguirán si no la cumples. Y él se da cuenta que no están cumpliendo la palabra de Dios y que lo que viene para su vida, ¿qué es? La maldición. Y busca arrepentirse. Y ahora sí vamos al capítulo 23. Fíjate cómo dice el capítulo 23, verso 1 de esta historia. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyendo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que iría en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, y con todo el corazón y con todo el alma, que cumplirían las palabras del pacto que están escritas en el libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y decimos, amén. ¿Qué hizo el rey Josías? Una reforma. Reformó o cambió, corrigió la manera de vivir del pueblo. ¿Qué hizo que el pueblo de Israel reformara su vida? Leer la palabra, darse cuenta qué era lo correcto y qué era lo incorrecto, y entendieron una cosa bien importante. Aquí llaman a la Biblia el libro del pacto. Dios es un Dios de pactos. Y Él dice, yo te bendeciré. Y la manera en la que tú y yo podemos entrar en pacto con Dios es siguiendo sus estatutos. ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición de Dios? Guarda sus mandamientos. El pueblo guardó los mandamientos, y en el libro de las Crónicas, al igual que en el libro de los Reyes, son dos libros paralelos, narran las mismas historias. Hay una parte donde dice, reformas hechas por el rey Josías. ¿Y cuáles son las reformas hechas? Quitaron las estatuas de acera, dejaron el culto a Baal, restauraron el templo, y el pueblo volvió a ofrecer sacrificios en el templo para Dios. Dejaron el camino equivocado que llevaban, y la reforma lo que hizo fue regresarlos a las escrituras. ¿Ellos eran judíos? Sí. ¿Eran el pueblo escogido? Sí, solo en apariencia. Porque lo que hacía que Israel fuera el pueblo escogido no era su descendencia genética, no era el ADN. ¿Qué era lo que los hacía el pueblo escogido? El pacto establecido con Dios. Cualquiera podría decirse judío, cualquiera podía decirse israelita, pero no cualquiera era el pueblo de Dios. Antes de ellos, muchas generaciones habían vivido con reyes que hicieron lo incorrecto y no eran parte del pueblo de Dios. Solo eran judíos, pero no tenían un pacto con Dios. Tristemente, ¿esta reforma duró para siempre? No. Muere Josías, pasa el tiempo y el pueblo de Israel se vuelve a apartar de la Biblia. Dejan de leer la Biblia, dejan de estudiar la Biblia, dejan de tener temor santo para obedecer a Dios. Y entonces Dios permite que la maldición los alcance.
¿Eso suena fuerte? ¿Cuántos quieren que la maldición los alcance? Nadie. Bueno, Dios tampoco quería que la maldición los alcanzara, por eso los había reformado con el rey Josías. Pero la maldición los alcanzó. ¿Y sabes cómo se llamaba el imperio que ejecutó todo el castigo y la maldición que el pueblo de Israel acumuló durante tantos años? Se llamaba Babilonia, encabezados por un rey de nombre Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, con el imperio babilonio, llega a las puertas de la ciudad de Jerusalén, la ciudad donde se había encontrado el libro del pacto, la ciudad donde había sido la reforma, y lo sitia. Y Jerusalén cae. Nabucodonosor, cuando conquista Jerusalén, esa ciudad que había vuelto a Dios, pero que se había olvidado después de ese Dios, destruyó las ciudades las murallas de la ciudad, destruyó las casas, saqueó los bienes, mató a los hombres. A la clase noble se la llevaron como esclava al imperio. Entre ellos, personajes que tú conoces: Daniel, Misael, todos los amigos de Daniel, ¿recuerdas la parte? ¿No? Son mejor conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Son llevados a Babilonia. Las mujeres son tomadas y llevadas, y los niños esclavizados. Después de haber recibido la tierra prometida, ¿te acuerdas? La tierra donde fluye leche y miel, se apartaron de Dios. Dios hace una reforma para que ellos conserven la tierra prometida, pero se empeñan en alejarse de la palabra de Dios, y ahora Dios ha enviado a un ejército que ejecute lo que el pueblo de Israel había gestado, lo que se habían ganado con sus actos perversos, con su desobediencia, y son humillados hasta lo más profundo. Perdieron sus casas, sus ganados, su familia, su identidad, y pasaron a ser un pueblo disperso en el imperio babilonio. Pasaron tantos años sometidos por los babilonios que los hijos que empezaron a tener ya no hablaban el idioma original. Ya no hablaban como los demás hebreos. ¿Qué idioma empezaron a hablar? Los idiomas medo-persas, los idiomas del imperio babilónico. Es como, ¿tienes familia que se ha ido a Estados Unidos? ¿Sí? ¿Cuántos tienen familia que se ha ido a Estados Unidos? O un amigo, un conocido que se ha ido a Estados Unidos, y de repente ves que tiene hijos allá, y sus hijos tienen más cara de mexicanos que la salsa. ¿Y hablan como español? ¿Hablan español? No, hablan inglés. ¿Se sienten mexicanos? ¿Se sienten qué? Gringos. ¿No? Y cuando juega México contra Estados Unidos, ¿a quién le van? A Estados Unidos. Eso le pasó al imperio, al pueblo de Israel. Se fueron al imperio babilónico. Olvidaron su lengua y sus raíces. Solo recordaban aquella ciudad esplendorosa en la que un día habitaron. Solo recordaban aquel templo glorioso en el que un día descendió la presencia de Dios. Solo recordaban que hubo una tierra prometida en la que ellos pudieron vivir. Pero hoy están esparcidos. Las reformas del rey Josías son mera historia. Quedaron registradas en los libros de las crónicas y de los reyes, pero ya no es algo que viven, solo algo que en algún momento les sucedió. Hoy están lejos, lejos de Dios. En este tiempo sucede la historia de la reina Esther. ¿Recuerdan la historia de la reina Esther? Van a aniquilar a los hebreos, pero Esther, que es hebrea, que ni siquiera había orado, que era una chica un tanto apartada de Dios, porque cuando vio que se iban a morir los hebreos, ¿qué hizo Esther? Dijo, pobrecitos, porque yo soy gringa, yo soy Babilonia, yo no sé ustedes. Y su tío, Mardoqueo, le jala las orejas y le dice, ¿no te das cuenta que nos van a matar a todos? ¿Y no crees que tú por estar en el palacio te vas a salvar? El decreto es todos y también te vas a morir. ¿Quién sabe si Dios no te puso ahí
para que hicieras algo. Porque déjame decirte, la salvación de Dios vendrá de algún lado. Pero si tú no intervienes, tú darás cuenta de eso. Y eso cambia el corazón de Esther y la acerca a Dios. No había orado, no había intercedido por su pueblo. Lee el libro de Esther. Es el reflejo de la condición espiritual que tiene todo el pueblo. Pero cuando ella se acerca a Dios, salva la vida del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel sigue disperso en el imperio y siguen alejados de Dios. Luego aparece un rey de nombre Ciro. ¿Cuántos conocieron a Ciro? En la Biblia nada más, porque en la vida real no somos tan grandes. Y Ciro permite que el pueblo de Israel regrese a edificar la ciudad santa. Y el primero que sale, ¿quién es? ¿Quién es el primero que sale, muchachos? Nehemías es el último que sale. Los que están tomando el seminario, lo vimos apenas en el seminario cuando leímos el libro de Esdras. A ver, vayan todos en su Biblia, por favor, al libro del profeta Esdras. Estás en Reyes, avánzale tantito, te vas a encontrar el libro del profeta, del sacerdote Esdras. Después está el de Nehemías, pero vamos a escuchar tantito, vamos a leer tantito el libro de Esdras. Esdras capítulo 1. Bueno, para ir al grano, capítulo 2, verso 2. Fíjate quién es el primero que regresa. Los cuales vinieron ¿con quién? Con Zorobabel. Zorobabel es un rey del linaje de David. Es un familiar de David. El primero que regresa a Jerusalén es un descendiente de David, un descendiente del rey Josías, que había hecho la reforma. Regresa Zorobabel y con Zorobabel regresa el sacerdote Esdras. Y le sucede lo mismo que le sucedió a Josías. Esdras encuentra el libro de la ley en la reconstrucción del templo. Después llega Nehemías y Nehemías recibe el libro y le pasa exactamente lo mismo que a Josías. Cuando lo lee, se da cuenta por qué están como están. Estás en el libro de Esdras, adelántale tantito al libro de Nehemías, acompáñame al capítulo 8. Nehemías capítulo 8, verso 1. Si tú tienes una Biblia con subtítulos, ahí debe decir Esdras lee el libro de la ley o alguna cuestión así. ¿Sí dice así tu Biblia? Verso 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, todos los que podían entender, y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Junto con él estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías. A su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Jasum, Jasabán, Zacarías y Mesulén. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Ves? Nuevamente sucede. Cuando regresa Nehemías y ya están terminando de reedificar, se encuentran el libro de la ley. Y Nehemías le dice a Esdras, tenemos que leerlo al pueblo.
Esdras era un hombre culto, era un sacerdote, escriba. ¿Sabes cuál era la función de un escriba? Replicar un libro. Eran las fotocopiadoras de aquel entonces. Y Esdras, que es un hombre culto, que sabe varios idiomas, lee en voz alta desde la mañana hasta el mediodía. ¿Cuántas horas se aventó leyendo la Biblia? ¿Y el pueblo cómo estaba? Aquí duramos 40 minutos y de repente se me empiezan a quedar dormidos. Ustedes no, otros. Y el pueblo estaba atento porque estaban oyendo algo que nunca habían escuchado. Acuérdate, el pueblo de dónde viene, del imperio babilónico, de todos esos años de exilio. Ahora con el imperio medo-persa están regresando a Israel y están escuchando algo que nunca habían oído. ¿No se suponía que eran el pueblo de Dios? ¿No se suponía que eran los escogidos? ¿Cómo puede ser posible que pasaron tantos años sin leer su Biblia? Es que el pastor no les revisaba el devocional. Y cuando escuchan el libro, todos bendicen a Dios, se postran y lo adoran. Reconocen quién es Dios. Y a partir de ahí, reconstruyen la ciudad de Jerusalén, aunque había enemigos que le habían metido miedo en su corazón. Y es conocido como la Reforma de Nehemías. 2 reformas que son exactamente la misma cosa. Muchos años de diferencia entre una y otra. Pero con esta verdad escritural, tú y yo pudiéramos resumir que la reforma es llevar al pueblo de Dios de vuelta a su palabra. Avancemos en el tiempo. Esta es una prédica casi clase de historia, ¿sale? El pueblo de Israel tiene la Biblia y aparece Jesús. Hay fariseos que tratan de evitar que el pueblo de Dios vuelva a olvidar la escritura. Y ellos la memorizan y la dicen, pero cometen un error. Empiezan a darle una interpretación a su gusto y a su modo. Y Jesús, en el Sermón del Monte, empieza a decir, escucharon que fue dicho, pero yo les digo. Jesús está dando la correcta interpretación durante 2 capítulos, en Mateo 5, 6 y 7, en los capítulos, Jesús empieza a dar la interpretación correcta del Antiguo Testamento. No deja lugar a dudas. Y el pueblo de Israel vive una reforma. Jesús constantemente hace énfasis en una cosa. ¿Cuál es el gran énfasis que hace Jesús en todos sus mensajes? Guarda los mandamientos. Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las guarda, es como un hombre que edificó una casa sobre la roca. Si guardan mis mandamientos, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. El cielo y la tierra pasarán, pero ni la más pequeña parte de la palabra de Dios pasará. Ni la letra muda, ni el signo más pequeño de la palabra de Dios quedará sin cumplirse. ¿En dónde hizo el énfasis Jesús? En la palabra. Y anuncia que vendría el Espíritu Santo, que no nos dejaría huérfanos. En el Evangelio de Juan nos dice que no nos va a dejar huérfanos, sino que vendrá el Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Recordarnos las palabras de Jesús. Y es así como tenemos la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Dios funda su iglesia. Y su iglesia es celosa de guardar los mandamientos. En el libro de los Hechos tú puedes leer que dicen, y permanecían en la unidad y la doctrina. Pablo le recomienda a Timoteo, ten cuidado de ti y de ¿qué? De la doctrina. Toda la vida del verdadero pueblo de Dios gira en torno a un hecho, la Biblia. La Biblia es la dirección.
La Biblia es la luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y empieza la historia de la iglesia. Y a lo largo de la historia de la iglesia se dan 7 periodos grandes que se pueden ver reflejados en las cartas de Apocalipsis. Las 7 cartas que envía Jesucristo a las iglesias son 7 periodos que representan a la iglesia. Y cada iglesia culmina, o cada etapa de la iglesia culmina cuando la iglesia se empieza a apartar de la Biblia. Y queda un pequeño remanente que se aferra a la palabra de Dios y da inicio a la siguiente etapa de la iglesia. Y así hasta el 1500. Cuando nuevamente la iglesia, el pueblo de Dios, ha aceptado la corrupción en su vida. Porque han sacado la palabra del pueblo. Si tú recuerdas, la Iglesia Católica Romana prohibía predicar la palabra de Dios en un idioma distinto al latín. Cuando el catolicismo romano llegó a México, ¿cuánto latín sabían los mayas? Y los mexicas, y los purépechas, pero los metían a las iglesias y les hablaban en latín. ¿Tenían la palabra? No. La gente en Europa ni leer sabían. Era un delito replicar la Biblia. La iglesia se corrompió, se perdió y se volvió un negocio, vendiendo indulgencias. ¿Te quieres ir al cielo? Dame dinero. No te estoy diciendo yo eso, así decían ellos. Ya vi que varios quieren sacar su cartera, no, tranquilos. Así decían los romanistas. ¿Se te murió tu familiar y crees que está en el infierno? ¿Qué crees? Tenemos nexos con el más allá. Conocemos un coyote, es un ángel muy bueno que anda sacando gente del infierno, pero pues tú sabes que hay que mocharnos. Y decían que cuando, con León X, el Papa León X, cuando caía la moneda en el alfolí, con el ruido que hacía al caer, salía el alma del purgatorio. Eso decían. Entonces, tu familiar trae 400 años de condena. Vamos a ayudarlo. ¿Cuánto vas a dar para sacarlo? Y empezaron a vender misas. Las misas de 1 año del muerto, ¿por qué crees que se hacían? Para bajarle la condena. El pago de indulgencias. Y durante muchos años, muchos hombres de Dios, John Hughes entre ellos, denunciaron este error en la iglesia. Y se inventó el Santo Oficio. Vamos a callar a los que piensen diferente a nosotros. Y empezaron a matar a todos los prerreformadores. Y apareció un hombre guiado por Dios de nombre Martín Lutero en Alemania, que hizo 95 tesis, 95 cosas en las que estaba mal la iglesia católica y se las quería presentar al Papa para que hicieran una reforma, para que la Biblia volviera a ser el centro de todo. Pero como nadie lo quería recibir, el 31 de octubre de 1517 las clavó en la puerta de la catedral de Heidelberg, en Alemania. Y todo el pueblo pasaba y las empezó a leer. Y se hizo un alboroto. Coincidió con la inventa de la imprenta. Y se empezó a imprimir las 95 tesis y se dio difusión. Se hizo un alboroto y se llamó a Lutero a juicio. Le dieron la oportunidad de que se arrepintiera o se iba a morir. Así, con mucho amor. Lutero defendió la postura de que teníamos que volver a la Escritura, que las obras humanas y las organizaciones no tenían mayor poder que la Biblia, y que incluso el Papa tenía que sujetarse a la palabra de Dios. Y lo quisieron matar, pero los reyes alemanes acogieron a Lutero y se independizaron del clero romano, y ahí surge el cristianismo protestante. Protestamos
para que el engaño se acabara y volviéramos a las Escrituras. La idea de Lutero no era inventar una religión, no era su propósito. Su propósito era que el pueblo de Dios, los cristianos, volvieran a la palabra. Porque acuérdate que lo importante no era si el pueblo de Israel se decían judíos, no eran hijos de Dios, sino eran hijos del pacto. No eran hijos de Dios, sino eran hijos de la ley. Y tú y yo no somos cristianos, sino somos hijos de la Biblia. Tú y yo nacimos de nuevo porque escuchamos el Evangelio. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué, mis amados? La palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no somos romanistas? ¿Por qué no somos testigos sin Jehová? ¿Por qué no somos mormones? ¿Por qué no somos de la luz del mundo? ¿Por qué no somos del pare de sufrir? Porque tú y yo hemos reformado nuestra vida con el poder de la Escritura. Creemos en la Biblia, toda la Biblia y solo la Biblia. La Biblia como la mayor norma de fe y conducta. No es un pastor el que manda en gracia y paz. No es un pastor el que manda en las iglesias cristianas. ¿Quién manda en las iglesias cristianas? Jesús, por medio de su palabra. Cristo es el verbo encarnado, es la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla. Si tú obedeces la Biblia, obedeces a Dios. Si tú conoces la Biblia, conoces a Dios. ¿Quieres poner orden en tu matrimonio, en tus finanzas, en tus emociones, en tu paternidad o en cualquier área de la Biblia, de la vida? Lee la Biblia y obedece la Biblia. La Reforma tiene una máxima. Te la voy a decir en latín, pero la vas a entender en español. Yo sé que tú eres bilingüe. Semper reformados. Siempre nos reformamos. Cuando yo conocí a Cristo, mi vida fue reformada, nací de nuevo, dejé un montón de hábitos y ya, quedé como modelo terminado. Mira lo que chulo, que santo. No, me faltan muchas cosas. Yo todos los días tengo que reformarme. ¿Hay áreas de tu vida que necesitan seguirse reformando? Nuestra doctrina es reformada, porque nuestra doctrina nos cambia y nos cambia a la imagen ¿de quién? De Jesucristo, no a mi imagen. Yo no quiero que tú te parezcas a mí, yo quiero que tú te parezcas a Cristo, porque si tú te estás reformando, te parecerás a Cristo. Y ese es el gran mandamiento, que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. Por eso somos cristianos reformados. Por eso somos protestantes. Protestamos contra la mentira y reformamos nuestra vida con la verdad. Por eso dejamos la religión de tradiciones. Porque si tú escuchas al catolicismo, ellos te dicen, guarda la tradición. Tus patas, que guarda la Biblia. No guardes la tradición, guarda la Biblia. ¿Por qué la gente este fin de semana anda como loca comprando flores de cempasúchil? Por una tradición. ¿Y esa tradición de dónde salió? De mezclar un montón de creencias de todos lados. Y si tú pones atención, ¿cómo se celebra esa tradición? En cada país la celebra. ¿Cuál tradición tenemos que guardar? Ninguna, porque no son una verdad absoluta. Tú y yo adoramos a un Dios que venció a la muerte. Un Dios vivo. Y por eso somos cristianos. No porque pertenezcamos a una secta, no porque sigamos un hombre. Somos cristianos porque la base de nuestra vida es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que nos hace semejantes a Cristo. Porque somos de Cristo y Cristo está en nosotros. Entonces, ya para terminar, porque no sé cuánto tiempo lleve, pero creo que ya me emocioné. Vamos a seguirle hasta que nos corran. El propósito de este tipo de enseñanzas no es solamente darte datos históricos y culturales. Eso de nada te sirve. El propósito es recordar cuál es la base de todo. Dios se relaciona contigo de manera personal. ¿Necesitas un intermediario? No. No necesitas ningún intermediario para relacionarte con Dios. ¿Tú tienes que venir conmigo para que el Espíritu Santo te llene? Yo te voy a dar de mi espíritu
te voy a dar mi unción, mi manto, que son palabras que usan en muchos lados. Eso suena como que van a agarrar la cobija del pastor y te la van a dar para que te tapes tú. No, tú no necesitas ni mi manto, ni mi unción, ni mi cobertura, ni nada. Cristo murió para salvarte. Y ha abierto el trono, el acceso al trono de la gracia. Tú puedes dirigirte a la presencia de Dios, postrarte, hablar con Él. Él te oye, Él te habla. Para el perdón de tus pecados, no tienes que confesármelos a mí, a Él. El que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Lo que tú necesitas es hacer la voluntad de Dios revelada en la palabra. Y congregarnos es parte de su voluntad. Y organizarnos es parte de su voluntad. La mutua edificación, la predicación de la palabra y la adoración, todo lo que hacemos cuando nos reunimos, está escrito en su palabra, es parte de su voluntad. Tú puedes tener la certeza de, yo estoy en el camino correcto, porque estoy siguiendo lo que dice la Biblia, no lo que dice un hombre. Todos los hombres fallan, Dios nunca. Tu certeza no está en el hombre que predica, tu certeza está en la Biblia que se predica. Amén. ¿Cuántos están gozosos de que son reformados? ¿Y cuántos se van a seguir reformando? Sí, si no le paren ahí, no digan, ya, uy, qué reformado te ando hoy. Vamos a orar para pedirle a Dios que siga haciendo su obra en nosotros, porque hay una promesa en la Biblia que dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué? Él la perfeccionará, seguirá obrando en nosotros. Entonces cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios que sigamos siempre reformados. Amado Dios, venimos ante ti sabiendo que tenemos ese regalo precioso, libre acceso al trono de la gracia. No necesitamos un intermediario. Podemos dirigirnos exclusivamente contigo, personalmente contigo. Es cierto que tú has puesto pastores y maestros en la iglesia que nos guían y nos ayudan, pero mi relación contigo es personal y es directa, porque me has dado tu palabra para conocerte. Yo quiero darte gracias, Señor, porque quien me convenció no fue un hermano que me invitó, fue tu Santo Espíritu. Quien me trajo hasta ti no fue una persona. Esa persona solo fue el instrumento. Fuiste tú con tus lazos de amor trayéndome hasta tus pies. Quien perdonó mis pecados no fue un hombre dándome una sentencia de repeticiones. Fue Cristo en la cruz, derramando cada gota de su preciosa sangre para perdonarme. Lo que me garantiza el cielo no es un dogma, no es un rito. Es mi confianza puesta en el sacrificio de la cruz. Tu gracia, esa gracia salvífica, que es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Y sé, Señor, que has hecho una gran obra en mi vida y en la vida de estos mis hermanos y hermanas, que ya no somos lo que solíamos ser. Pero también, Dios, reconocemos que aún hay mucho que cambiar, que tenemos que seguir poniendo orden, que tenemos que seguirnos sujetando, creciendo, que se haga tu perfecta voluntad en nuestra vida, Señor. Guíanos con tu palabra, háblanos, déjanos oír tu dulce voz de amor que nos corrige, que a veces nos reprende, que nos guía, pero que siempre, siempre nos bendice, dándonos el bien. Ayúdanos a que estos mis hermanos y yo vivamos una constante reforma, cambiando todo lo que te ofende para hacer solo lo que te agrada. Y guíanos a hacer tu perfecta voluntad. Permítenos ser luz para otros.
Que tú resplandezcas con tu luz en nuestra vida para que alcancemos y alumbremos a los miembros de nuestra casa. Que nos des la sabiduría para ser esposos, para ser hijos, para ser padres, para ser hermanos en la fe, para ser tu iglesia. Mi Dios, te bendecimos y te damos gracias porque sabemos que tú que has comenzado la buena obra en nosotros, la vas a perfeccionar. No has acabado todavía. Sigues obrando, sigues actuando. Y cosas aún mayores son las que nosotros veremos por tu obra en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, y bendecimos tu santo nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén.